Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de Emilio Butragueño, exfutbolista nacido el 22 de julio de 1963 con 62 años de edad. Lo hago especialmente porque mi querido amigo Jere, a quien le mando un abrazo grande, me pidió hacer este video hace tiempo y acá lo tenés, así que ya no te podés quejar. Pero vamos a hablar de este futbolista que fue sin dudas uno de los mejores jugadores de la historia, sobre todo en España, en el Madrid, un delantero sensacional, casi que de todo frente de ataque, porque sí, podía jugar de delantero, de punta, pero podía jugar de segundo punta, abrirse también, porque tenía tanta calidad que te manejaba el área, pero también la zona de tres cuartos. No tanto en conducción, en creación en sí, sino a la hora de definir jugadas en 2 o 3 toques. Porque por ahí podía pasar tiempo del partido sin tocar la pelota, pero la determinancia, que creo que es lo que más define a este futbolista, es lo que lo hacía único. Con esa elegancia para decidir en los últimos metros, en la definición. En eso sí hay un jugador argentino del siglo XXI que es bastante parecido a él en ese sentido de definir en los últimos metros. Ya será para otro video, ni siquiera lo voy a nombrar porque se van a volver locos si no ahí en el chat. Pero hablando del buitre, que fue sensacional en los últimos metros para definir amagando al arquero, definiendo acrobáticamente, definiendo también gambeteando al defensor al último marcador que le quedaba. La determinancia en los últimos metros, porque a veces los delanteros se apuran al decidir, le pegan de primeras que, ojo, pueden ser buenísimos, porque hay delanteros que por ahí son más de bombardearte al arco, definen rápido, pero obviamente si están en la lead se supone que son muy buenos en la teoría y muchos en la práctica por supuesto que también. Pero el caso del buitre, él siempre pensaba antes de decidir cómo definir. Y no es fácil porque piensen que definir es una cuestión de segundos, te vienen a marcar rápido, fútbol también agresivo, porque en España se pegaba muchísimo, algo que la gente se olvida, pero jugar en España en los 80 no era fácil porque los equipos eran muy agresivos. El Madrid, que siempre fue una categoría de traer jugadores de la casa, perdón, de extranjeros, en esa época, ahí sí bien dicho, era un equipo de jugadores de la casa. Muchos españoles, pero que eran de un nivel muy bueno. Por algo la España de los 80 fue de las mejores. De hecho, sacando el Mundial 2010, si la España 86 no fue la mejor, pegan el palo. Ahí con el 66, cierto es que en el 66 le tocó un grupo muy difícil, hay que decirlo también, un grupo bastante jodido. Y en el 86 tuvo un grupo un poco más accesible, más allá de que para mí Brasil era la mejor selección de ese mundial. Es cierto que no tuvo las mismas dificultades con los 3 rivales, porque el grupo no es uno solo, son 3 equipos rivales. Pero en el 86 tuvo un equipo muy bueno y el buitre la rompió toda en ese mundial. Partido con Dinamarca, los diferentes encuentros a la hora de tirarse atrás, agarrar la pelota, sobre todo para decidir en espacios reducidos en los últimos metros, que es lo que hacía la diferencia. Bueno, el famoso gol con el Cádiz, donde el tipo tiene una defensa muy cerrada y ahí te das cuenta de la categoría que tiene. En espacios reducidos es capaz de decidir y maniobrar. Y encima en ese Madrid de los 80 que fue buenísimo, el Madrid famoso de la Quinta del Buitre. Y vos fíjate, no ganó la Copa Europa. ¿Y qué te van a decir hoy los de TikTok, los de los numeritos? No, pero no ganó la Champions, no, pero jugó muchos años en el Madrid. ¿Y qué tiene que ver? Yo vi jugadores en el Real Madrid muchísimo peores que el buitre, pero no peores, muchísimo peores, que sí ganaron y se inflaron a ganar y se inflaron a numeritos y se inflaron a palmarés y eso significa que fueron mejores jugadores o inclusive hicieron más historia en el Madrid. ¿Sabés lo que era el Madrid de la Quinta del Buitre? Un equipo pero espectacular, que jugaba muy bien al fútbol. ¿Y por qué te digo lo de la cantera y los jugadores de casa? Porque en esa época, recuerden que todavía no estaba la ley Bosman. Era difícil traer extranjeros, máximo 3 por equipo. Por supuesto, era otro contexto. Y a la Copa Europa iban solo los campeones de liga. Tenías que ser muy bueno para jugarla. Hoy en día ya sabemos que va hasta el cuarto y en algunos casos hasta el quinto a jugarla. No, ahí iban primero de primeros. Y si no tenías la Copa UEFA, que hoy se llama Europa League, pero que en aquel momento no era lo mismo para nada. Iban los segundos, terceros y era un torneo sumamente competitivo y el Madrid demostraba. Fíjense que el Madrid mucho más atrás, ya que hablaba de España de los 60, el Madrid en los finales 50, principios de los 60, el material de archivo que hay para ver, sí, tenía algunos jugadores extranjeros, pero algunos de esos, de los extranjeros, estaban nacionalizados españoles.
fíjense si no influía el tema de los extranjeros y cómo el Madrid siempre buscó las estrellas, porque vieron que siempre se habla de los galácticos, y ahí es donde uno piensa, ¿y el verdadero equipo de los galácticos no fue aquel de los 50-60? El famoso Madrid con Di Stéfano y compañía. Podríamos entrar en discusión, pero acá estamos hablando del Buitre, que es equipo de los 80, con muchos canteranos, jugaba muy bien al fútbol. Y el Buitre podía arrancar en la zona del 9, del segundo punta, tirarse atrás. ¿Para qué? Para ya armar la jugada en los últimos metros. Ya dar un pase final o él definir. Y además la categoría que tenía hasta para definir. Tenía tanta elegancia para jugar el Buitre que hasta para definir te hacía mucha diferencia. ¿Qué es lo que decía? Pinchándola por encima, colocándola al segundo palo, acrobacias en el área. A veces, obvio, entre tantos partidos vos ves que él falla controles por ahí, algún remate, pero cuando acertaba era realmente impresionante. Y vos podés ver en los 80s o en principio de los 90 también algunos partidos de él sensacionales. Hay un partido que el Madrid le gana al Inter de Milán en la Copa UEFA y es realmente uno de los mejores partidos en la historia del Madrid, con un butragueño que estuvo espectacular. Hay un clásico contra el Barça también, que es la temporada donde el Barça de Cruyff gana la primera Copa de Europa y al principio de Liga se enfrenta con el Madrid en el Bernabéu. Madrid era local, ahora que recuerdo. Barcelona, que tenía un equipazo, que ahí es donde mejor empezaba a funcionar el Dream Team, porque al principio, esto nadie lo dice, pero al principio le costó a Cruyff armar el Dream Team. Pero cuando uno ve ese Barcelona 91-92 era impresionante, y aún así el Buitre destacaba más no poder. Entonces, en un contexto donde no se podían fichar extranjeros, donde el Madrid, con mucha cantera, ojo, igual han venido extranjeros al Madrid toda la vida, pero no como ahora, había que armarse. Y el Buitre en ese contexto donde había mucho menos competencias también, porque hoy en día también a nivel selecciones, fíjate, con la cantidad de partidos que tenés Nation League, eliminatoria Eurocopa, eliminatoria Mundial, muchos más partidos. Bueno, en otras confederaciones también tenés muchos amistosos. Y en esa época era mucho más difícil clasificar a mundiales también, porque había muchos menos equipos en Copas del Mundo. Muchos menos equipos. Y en la Eurocopa lo mismo. Había menos participantes, era difícil destacar y aún así el tipo la rompía toda. La rompía toda y demostraba un nivel espectacular a nivel selección y a nivel de clubes. Y vos fíjate, con España no ganó nada. Y eso a mí me importa. Con el Madrid no fue campeón de Europa. ¿Y qué tiene que ver? Más allá de que tiene el mérito de las ligas, pero a mí no me interesa que Butragueño haya sido campeón de Europa o campeón de Liga o no fue campeón del mundo. ¿Qué me interesa? Aparte, España era uno de los 3-4 mejores equipos de ese mundial. España jugaba mejor que Argentina en ese mundial y salió campeón Argentina. Con otro genio ni hablar como Diego Armando Maradona, pero de otra categoría, por supuesto, pero España era muy buen equipo. Y el Buitre, un jugador espectacular en ese mundial y en esos partidos que uno puede ver con el Madrid, que son la mayoría de los que tienen para ver completos de él en Futbolía, lo tienen para ver. Nosotros, por supuesto, antes de hacer el video, nos hemos tomado todo el tiempo del mundo para ver todos los partidos completos que hay, que son más de 200 del Buitre en Futbolía. Y lo vuelvo a decir, con una calidad técnica sensacional en los últimos metros. Un delantero goleador que encima tiene calidad para bajar atrás, recibir, la elegancia que tiene para ya tener un guante en el pie, porque él trataba muy bien la pelota, para manejarla, para los controles también, para definir, pinchado por encima, acrobático, súper completo como delantero y quizás podríamos decirlo el mejor delantero que tuvo España porque era un futbolista sensacional. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto del Buitre y qué te parecía como jugador, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.